inaugurar esta conferencia, La energía, un derecho humano, con el tema La democracia y la gestión de la energía. Quiero primero darle la bienvenida a todos los compañeros integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y a nuestros compañeros usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios del Servicio de la Energía Eléctrica. Queremos también dar un cordial saludo a los oyentes, a los usuarios en general de parte de la Comisión Política de la Asamblea de los Federales de Culiacán, aquí presentes, bienvenidos compañeros, y a todas las organizaciones populares y de usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica. Les damos la bienvenida a esta su casa, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenidos, compañeros. Cuando nosotros lanzamos la campaña del no pago de los recibos de Comisión Federal de Electricidad y ofrecimos una alternativa jurídica para defender los intereses de los usuarios a través de nuestras mesas de las quejas, se comenzó a dar una relación de nuevo tipo entre los usuarios que defendían su derecho a la energía y los trabajadores que defendían su derecho al trabajo. Y en la lucha de estos dos derechos convergentes fue como pudimos lanzar iniciativas de organización como es la Asamblea Nacional de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica, que hemos venido construyendo juntos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y los usuarios del servicio. Hemos realizado varias asambleas con carácter nacional, se han tomado acuerdos, hemos salido juntos a la movilización, hemos logrado una interlocución con el Congreso de la Unión, en particular con la Cámara de Diputados, y hemos encontrado también ahí dentro de estas instancias algunos representantes populares, diputados, que han mostrado interés por respaldar las demandas de los usuarios y respaldar las demandas de los trabajadores en resistencia. En este contexto es como ahora hemos convocado a esta conferencia La energía como un derecho humano, democracia en la gestión de la energía. Y contamos con la presencia de importantes panelistas que más adelante van a presentar el compañero Juan Carlos Escalante, que es el responsable de la relación con las organizaciones de usuarios. A mí me toca entonces, con esta breve introducción, inaugurar esta conferencia pensando que los trabajos, el intercambio de la experiencia nos va a permitir reforzar nuestra alianza estratégica entre trabajadores y usuarios de servicio para beneficio de la población consumidora de energía, que ahora, con esta alza de las tarifas, ve cómo se va alejando la posibilidad de alcanzar mejores condiciones de vida. En ese sentido, compañeros, damos por inaugurada esta conferencia, les damos nuevamente la bienvenida. El discurso de los derechos humanos sobrevive a los cambios de la comunidad política y se coloca, quizás sin proponerse, a la izquierda por perseguir principios como la igualdad y la libertad. Incluso más allá de las viejas definiciones ideológicas, capitalistas o comunistas, florece como una ideología entendida sencillamente como contenidos de conciencia, que con una visión ecuménica coloca en manos de los movimientos políticos y sociales un sinfín de banderas libertarias y de reivindicaciones económicas, sociales y culturales. El derecho internacional de los derechos humanos. Este derecho internacional de los derechos humanos es el resultado del desarrollo de derechos que se han reclamado históricamente desde abajo, desde los débiles, desde los explotados. Este derecho internacional es crucial para formalizar derechos emergentes y que tendrán que ser nítidamente definidos y establecidos en instrumentos internacionales. Desde la aprobación por Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre de 1948, pasando por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, sin excluir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se ha ido conformando un derecho supranacional que es un instrumento garantista
y una vía real para la protección de derechos fundamentales. Sin embargo, hay una creciente subordinación de los derechos humanos frente a los derechos patrimoniales y financieros. El poder político y económico, sin controles, sin contrapesos, sin nacionalidad y con un aceptado y eficaz derecho internacional privado, donde los estados firman tratados de libre comercio, globalizando la pobreza, la explotación, la desigualdad, la devastación ecológica y el saqueo de bienes nacionales en beneficio de unos cuantos, solo será limitado ante la apropiación del derecho internacional de los derechos humanos por operadores jurídicos y actores sociales. Trabajar en la progresiva nacionalización del derecho internacional de los derechos humanos es tan importante como lograr una jurisdicción supranacional que garantice derechos y sancione abusos y privilegios. Las normas quedan como meras declaraciones de buenos propósitos cuando los operadores políticos y jurídicos evaden sus contenidos y alcances y solo se actualizan en una sociedad activa, alerta y movilizada. Pongo algún ejemplo, quizá uno de los que pudiéramos comentar más en el caso del Distrito Federal, es la vinculación del derecho a la vivienda, al derecho al agua, al derecho a la cultura, al derecho a la energía eléctrica, al derecho a un medio ambiente favorable, al espacio público. Es decir, pasamos del concepto de la vivienda como ladrillos pegados con cemento donde va a vivir una familia, al concepto de hábitat. El hábitat es esa esfera de derechos que consideran no nada más los derechos de la persona, sino también los derechos de la comunidad. Tan importante es el derecho personal como el derecho colectivo. Y ante esa visión se desarrolló este ejercicio de la Carta de la Ciudad de México. Y hoy, así como este esfuerzo que se hizo desde el movimiento social, también puede ser utilizado para la simulación y para la manipulación de un discurso de derechos humanos, incluso jurídico, que al final no resuelve las demandas del movimiento popular, que es el caso del Distrito Federal. Y hay que decirlo, al final las propias autoridades mantuvieron una visión conservadora ante una idea mucho más revolucionaria, que como ya se dijo aquí, pues no era una situación épica, sino una situación de triunfar en el discurso, con planteamientos lógicos y al amparo del discurso de los derechos humanos, un planteamiento que fue aceptado por la autoridad, pero ignorado olímpicamente los hechos. En primer lugar, tenemos el artículo primero de la Constitución, recientemente reformado. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Además, el artículo 133, que ya existía desde hace muchos años, colocaba los tratados internacionales
suscritos por el Estado mexicano y ratificados por el Senado como ley suprema de toda la Unión. El artículo 28 de la Constitución, en el párrafo cuarto, señala que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expidan el Congreso de la Unión. El artículo 25 de la Constitución dice lo siguiente: corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. El párrafo cuarto además dice lo siguiente: el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28. Párrafo cuarto de la Constitución: manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. En el artículo 27 tenemos el párrafo sexto, que seguramente todo el mundo conoce muy bien, y que dice lo siguiente: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Esta reforma constitucional se deriva precisamente de la nacionalización de la industria eléctrica en aquellos años en que Adolfo López Mateos era el presidente. También es una fecha histórica, el 27 de septiembre de 1960. El artículo cuarto constitucional, párrafo séptimo, que refiere el derecho de toda familia a disfrutar la vivienda digna y decorosa. En este sentido, el acceso a la energía eléctrica forma parte indispensable del desarrollo familiar, por lo que, al igual que el acceso al agua potable como derecho humano, también citado en el artículo anterior, es necesario elevar al rango constitucional el acceso a la energía eléctrica como una responsabilidad del Estado mexicano. Creo que las 3.000 denuncias que hay en la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrían ser un antecedente muy claro del reclamo y del descontento que existe sobre cobros excesivos, ilegales, caprichosos, malos tratos, suspensión del servicio injustificado y la tardanza excesiva en la regulación del servicio cuando éste se suspende. Hay casos en los que por cortes de energía eléctrica, incluso hospitales, se dejan de prestar servicios que evidentemente en estos casos son vitales. La declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad. Esta resolución se dio en 1975 y establece el derecho de las personas a disfrutar del uso de la electricidad como un avance científico y tecnológico. Todos los estados adoptarán medidas con objeto de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población, extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología, además de que los estados parte tomen medidas necesarias, incluso de orden legislativo, a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuye a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas. Más allá de la cuestión de carácter jurídico, como lo decíamos hace rato, creo que nos brinda una buena cantidad de elementos
elementos para que la organización, no únicamente de quienes están luchando por el hábitat, como lo decía hace rato, como es el caso en el Distrito Federal del movimiento urbano popular, que ha sido debilitado por las políticas conservadoras del gobierno de la ciudad, el tema de la solidaridad con el movimiento de los electricistas que fueron golpeados por la derecha hace ya 3 años, plantea elementos dentro del derecho de nuestro país, como el derecho internacional, que pueden ser útiles para fortalecer los planteamientos de organización y de reivindicación, sobre todo en el caso de quienes tenemos una responsabilidad en la Cámara de Diputados, de hacer el planteamiento muy concreto, con muchos elementos que seguramente se seguirán brindando en estos foros, para promover una reforma constitucional en el sentido de que la energía sea también un derecho constitucional más. Nos damos cuenta que el problema de la energía es un problema mundial. Y como tal, para su solución, debemos también de plantear soluciones integrales. En el país es necesario que verdaderamente haya un cambio de políticas públicas hacia el sector eléctrico para solucionar el problema de los usuarios, de los ciudadanos, que va desde la renacionalización de la industria eléctrica, efectivamente elevar a rango constitucional el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, establecer una tarifa social y justa, que sea la Cámara de Diputados la que establezca las tarifas eléctricas y no la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como va sucediendo ahora, el borrón y cuenta nueva para todos los usuarios que estamos en resistencia y el cumplimiento de las sentencias del segundo tribunal en materia laboral que impone a la CFE la reinstalación de los 16.599 electricistas. Bajo este marco que acabo de mencionar, es importante señalar de cómo a los usuarios nos han involucrado en un marasmo que no entendemos. Primeramente, las 41 tarifas distintas que existen en el país, referidas a tarifas domésticas, donde se consideran 7 y la mal llamada doméstica de alto consumo, las tarifas referidas a servicios generales, tarifas específicas, tarifas del servicio público, tarifas agrícolas, tarifas temporales, agrícolas, las de baja tensión, media tensión, alta tensión, y al extremo de ubicación de la tierra en el momento de consumo de la energía, o sea, conforme a las estaciones del año, han metido al usuario, o nos han metido realmente en un mundo de no entendimiento, que para entender las tarifas nos viene la necesidad de asesorarnos, y después de esta asesoría el usuario presenta el segundo problema. Tiene que ubicar su tarifa, fijar el consumo que va desde el básico, intermedio y complementario, con el peligro de que si mi consumo pasó del promedio mensual por razones desconocidas, entra a la flamante y mal llamada tarifa doméstica de alto consumo. Y esto ha dejado en un estado de indefensión al usuario, que al tratar de esclarecer sus dudas, se encuentra que los consumos en general se hacen de manera estimada por la Comisión Federal de Electricidad, con aumentos que van hasta el 1000% de lo que pagaba en promedio, y con la respuesta: primero pagas o firmas convenio de pago y después aclaramos, o te corto la luz, sin importar el daño que se ocasione. Ya hoy se mencionó por parte del diputado los problemas que hasta de salud se ha ocasionado. Y esto ha puesto en la disyuntiva al usuario de pagar luz y comer. O comer. Y hemos dicho, vamos a comer. Que esto es producto de la gran corrupción
impulsada por el gobierno federal neoliberal, que al ir privatizando el sector energético y por consecuencia el sector eléctrico, va concesionando contratos a empresas transnacionales y que en la actualidad aproximadamente hoy están por más de 268 mil millones de pesos por la compra de energía en bloque a estos productores privados. Y por lo tanto, nosotros los mexicanos estamos obligados a pagar aproximadamente 1.3 billones de pesos en los próximos 25 años. Nos obliga a demandar que se revise de una manera ética el comportamiento de este sector, que permita rescatar a la CFE como una empresa pública al servicio de la nación y se puede establecer una tarifa social justa que considere en primer lugar a la energía eléctrica como un bien común y no como una mercancía, como obsesivamente trata de impulsar el actual modelo neoliberal, que al cambiar de mando no se ve que por iniciativa propia impulse esta concepción. Una tarifa social y justa debe de considerar en primer lugar elementos propuestos por el Sindicato Mexicano de Electricistas, referentes a considerar como factor de cobro la energía limpia y la desaparición de la tarifa baja. En segundo lugar, desaparición de las tarifas actuales y establecer las correspondientes de los diferentes sectores conforme a las situaciones sociales, económicas, del territorio de los diferentes usuarios, donde los factores adicionados a los mencionados sean los índices inflacionarios y los salarios que se devenguen en las diferentes regiones de nuestro país. Claro que establecer una tarifa social justa obliga a hacer cambios legislativos que retomen el respeto de nuestro artículo 27 de nuestra Carta Magna. Cambia la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento, así como a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados, entre otros ordenamientos. Pero estos cambios deben ser incluidos en los que se requieren para la solución integral que se menciona al principio del texto. Les demandamos que regresen el privilegio a los ciudadanos a tomar las decisiones por mayoría y desde abajo hacia arriba. Y establecer un compromiso para seguir impulsando los foros que permitan dar conciencia y organización a los usuarios de energía. Y por eso mismo invitamos en nuestra alianza natural con el SME y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica a la asistencia del Encuentro Nacional para el 12 y 13 de enero de 2013 en las instalaciones del SME y a la movilización nacional que llevaremos a cabo del Monumento a la Revolución a la Cámara de Diputados el 7 de febrero de 2013. ANUE y SME, unidos jamás seremos vencidos. Escuchando las ponencias de nuestros compañeros invitados, nos queda muy claro que el tema de la electricidad, el tema de la energía, hay un debate internacional en todo el mundo. Las multinacionales con gobiernos capitalistas, gobiernos de derecha, están utilizando la energía como una mercancía para acumular grandes riquezas. Y hay un discurso muy perverso. Ustedes observaron las gráficas que dio el compañero Fermín Paz. Por un lado dicen que hay que invertir en las energías limpias, renovables, pero lo hacen con la iniciativa privada, cuando ya más del 80% de la generación de electricidad lo han convertido, lo están haciendo con gas. Hay un terrible problema del calentamiento global de la Tierra, pero a los capitalistas no les interesa. O sea, no les interesa. Lo que les interesa es acumular riqueza, acumular ganancia. Y ese debate internacional también podemos observar en nuestro país. En nuestro país, de manera permanente,
a partir de la aplicación de esta política neoliberal y principalmente que se profundiza con Salinas de Gortari, que empieza a modificar la Constitución en varios ramos, principalmente el artículo 27, a modificar la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, le da entrada a las empresas multinacionales para generar electricidad. Hoy hay 44% de generación de electricidad, de excedentes de electricidad, en manos de empresas privadas. Entonces el fondo del tema es el privilegio de las transnacionales con gobiernos sumisos, entreguistas, que están violentando la propia legislación mexicana para sus fines económicos, políticos, de un grupo nada más. Dicen, si no se consume la electricidad del país, como ya hay una interconexión con Estados Unidos y Centroamérica, bueno, aquí están las plantas porque aquí no cumplen con los derechos del medio ambiente, la obligación del medio ambiente de uso de suelo, les está subsidiando el gas, y si no la consumes, pues no importa, porque la podemos mandar al norte o a Centroamérica, pero aquí están haciendo los negocios en México. Y esto fuera del marco de la Constitución. Por eso nosotros hemos venido alertando que el fondo del conflicto del SME es la privatización de la industria eléctrica. Si no revertimos esto y permitimos que se implementen los medidores de prepago, pues mañana el que tenga dinero tendrá para ir a recargar su tarjeta, no o cualquier lado, porque le van a cortar el medidor vía remota. Si no tienes, se te corta, no tienes lana, pues te quedarás sin luz y a comprar velas. Imagínense una casa sin luz un día. Imagínense la Ciudad de México sin luz un día. Y entonces te empiezan a decir que solamente son necesarias estas reformas, pues para que no te quedes sin luz, y te empiezan a poner un escenario catastrófico como lo hizo Cedillo. Recuerden Cedillo del 99 que dijo, hay que privatizar, si no privatizamos, pues va a haber un desabasto de electricidad en el país. Y lo puso a toda la gente, no puede ser que estemos a oscuras. ¿Cuál nada más era la cortina de humo para pasar a su reforma? De ahí salió a volcarse el pueblo de México y se revirtió su iniciativa, se fue al bote de la basura. Pero hoy no quieren legislar la Constitución, sino quieren acuerdos políticos y con el Ejército, con la Marina, con la TFP, con Televisa, TV Azteca, unas privaciones políticas, toma de instalaciones por la noche. Lo que pasó con nosotros, solamente en las dictaduras de Centroamérica, Latinoamérica, pasaban que estaban encapuchados con el ejército a tomar las instalaciones que echaban para afuera. Lo que acá ha mencionado el diputado dice todas las declaraciones de materia de derechos humanos. El derecho al trabajo está en la Constitución y en derechos humanos. El debido proceso está en la Constitución y derechos humanos. Y todo eso se lo pasaron por el arco del triunfo, un acuerdo político entre esa clase gobernante para sus fines, intereses de grupos, lo repartimos todo, al fin que el SME no va a durar mucho tiempo. Duramos ya 98 años, compañeros, el viernes cumplimos 98 años, están cordialmente invitados todos a hacer una asamblea magna en las plazas de todo México, y estoy seguro que vamos a regresar al trabajo con el respaldo también de ustedes, y nosotros vamos a seguir respaldando a los usuarios en defensa de la industria eléctrica nacional, de restituir lo que es el subsidio, porque el Congreso no puede fijar las tarifas eléctricas. ¿Por qué? Si van el viernes a las 6 de la tarde, a la Plaza de Toros México, va a haber 3 novios, Felipe Calderón es uno, Felipe Calderón y Alejandro Muñoz es el tercero. Son todos menores, y de bueyes, y vamos a darles un caputazo, y será un día de decir, estos se fueron y el que se queda en alianza con el pueblo de México. Eso es muy importante, la alianza con los usuarios, con los trabajadores. Estoy seguro que podemos construir varias herramientas de lucha que nos permita avanzar juntos. Se va a discutir el presupuesto. Dices, no te explicas por qué no el Congreso puede fijar el kilo patrón. Son representantes populares.
y si van a fijar el costo del petróleo, del barril de petróleo. O sea, qué incongruencia, ¿no? Algo que es muy relevante, que es el petróleo, pues sí, el Congreso va a decir cuánto, ya dijeron que va a mandar una propuesta de $84 por barril, cuando anda más de $100 el barril de petróleo. Entonces ya se acostumbraron estos gobiernos a que traen un excedente de ventas de petróleo y ahí no le rinden cuentas a nadie. Lo manejan en una caja chica, que no es tan chica, es grandota, y luego todavía tiene una legislación que dice no lo puedes, los excedentes petroleros no los puedes invertir en el país, tiene que ser fuera del país. Y ahí estamos comprando acciones de Repsol que está quebrada. No sé, esto es traición a la patria. Entonces, ¿por qué no fija el Congreso de la Unión el costo del kilowatt-hora? Pues porque son las cajas chicas, grandotas de estos gobiernos en turno. Dice, no subimos los impuestos, pero a través de las tarifas eléctricas ahí tienes mucho dinero. Y por eso están aplicando una serie de reformas judiciales para que se considere el robo de electricidad como un delito grave. Y hay casos en todo el país donde han metido a los usuarios o luchadores que defienden el servicio público a la cárcel. O llegan y te intimidan y te dicen, te vamos a embargar, te vamos a quitar tus bienes. Y ahí empiezan, oye, la CFE está entregando a despachos privados los adeudos de los usuarios para que los estén hostigando. Pero es importante la resistencia, compañeros. En resistencia, nosotros no hemos pagado, pero ustedes tampoco, y no vamos a pagar, es un servicio público. Y hay que extenderlo. La CFE lleva, es una empresa récord de quejas en Profeco. No es de clase mundial, lleva un récord de quejas en Profeco, y además, pues los escándalos de corrupción, algunos ya se les olvidó el Yante, el Ferrari, los sobornos de millones de dólares, y a muchos quieren que se nos olvide que ya salió es el operador principal de la corrupción de CFE, hasta una hidroeléctrica le están poniendo su nombre, hidroeléctrica, Alfredo ya salió, estuvo 11 años de director de CFE, es el grupo Atlacomulco, y entonces nos permite decir que todo este tipo de políticas tiene como objetivo de quebrar la empresa pública. Hoy ya la CFE trae una deuda de más de 800,000 millones de pesos. Y entonces dicen, bueno, va a correr la misma suerte que Luz y Fuerza. Pero lo importante es que ya vamos a estar ahí trabajando a rescatar la industria eléctrica nacional como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo acaba de decir perfectamente lo que dice la Constitución del diputado Villanueva. Entonces yo creo que tenemos un objetivo muy claro todos: restablecer la legalidad y el Estado de Derecho de nuestro país. No puede ser que esos neoliberales con tratados de libre comercio que estén pisoteando nuestra Constitución. Muchas gracias.